inocente. ¿No tiene pecado original el bebé? Mira, yo te pregunto algo, y te lo voy a demostrar. Para vos, ¿el bautismo salva o no salva? ¿Ves que con la misma Biblia enseñás y crees herejías y no te das cuenta? No es herejía para mí. Bueno, es para vos, es que es para vos, claro. Pero el testigo de Jehová tampoco cree que enseñe herejía. El mormón tampoco cree que enseñe herejía. ¿Cómo estás? Solos y solas en Cristo. ¿Todo bien? No, perdón, solas y solas cristianos. Ahora sí, ¿todo bien? Me pones en grande. Sí, te pongo en grande, para que se vea mejor. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, ¿cómo es tu nombre, hermanazo? Gustavo. Gustavo. ¿Y de qué denominación sos, Gustavo? Mira, soy cristiano en primer lugar. Yo me considero cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, en un momento que tuve una experiencia con Cristo, hace muchísimos años ya. Sí. No me gusta hablar de denominación. Primero que yo mismo no estoy de acuerdo con algunas denominaciones, con las doctrinas, ¿viste? Ajá. Obvio que soy cristiano evangélico, pero por la experiencia que tuve con Dios, con personas evangélicas justamente que me llevaron al Evangelio y a creer en Jesucristo. Yo nacido en un hogar católico, Ajá. puesto tomé comunión, confirmación, me faltó casarme nomás, Ajá. porque la era católica. Pero después tuve una experiencia que fue a través de unos pastores que llegaron a mi casa por una situación de mi mamá, bueno, una situación de enfermedad, y bueno, justo eran clientes de mi papá, no vinieron con la intención. Salió solo, les hablaron del amor de Dios, Ajá. le empezaron a hablar a mi mamá, bueno, yo ahí escuché y me impactó y me transformó la vida a partir de ese momento. Empecé a tener una relación con Dios, empecé a tener esa fe que antes no tenía, a tener una comunión que antes no tenía, Ajá. a orar, a entender, a comprender el Evangelio, a Jesucristo. Así que no, lo que vos decís, yo nunca diría, bueno, esta es la iglesia verdadera y esta es la falsa. No, eso no me gusta decir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no lo podrías decir? Porque no me gusta, yo no te atacaría ni a vos, ni me gustaría que me ataquen a mí. Yo lo que puedo decir, algunas cosas de las que yo no estaría de acuerdo, que me parece que son antibíblicas o que son cosas que Dios no quiere en las prácticas religiosas, como yo también critico inclusive la parte protestante, como te digo, yo soy un crítico, si vos ves mis videos y mis cosas, soy un crítico principalmente de la propia iglesia donde me muevo, digamos. Sí. Todo igual. Algunos dicen, no, porque ustedes son los que diezman. Yo, por ejemplo, no estoy en contra, yo estoy en contra, mejor dicho, perdón. Estoy en contra del diezmo. Las personas las iglesias o pastores que exigen el diezmo, estoy en contra. Entiendo. Videos de doctrinas y cosas que enseñan en alguna iglesia que estoy totalmente opuesto. Entiendo. Gustavo, pero ¿por qué cuando yo te pregunté a vos acerca de cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa, yo no entiendo que si vos me dijeras cuál es la iglesia verdadera y cuáles son falsas, no entiendo que sería un ataque. O sea, no lo entendería de esa manera. Te digo porque muchas personas se pueden sentir de alguna manera mal cuando hablamos en términos de verdadero o falso. Pero la Biblia nos enseña que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿no? No, son las dos cosas, ¿no? La misericordia y la verdad van de la mano. Entonces, yo no entendería como si vos me dijeras, mirá, la iglesia católica es falsa, no lo entendería como un ataque, porque primero te considero una persona respetuosa con la cual se puede hablar, pero yo no lo entendería en esos términos, lo entendería como que vos estuvieras ayudándome a mí, tratándome de sacar del error para que luego yo me encamine bien. ¿Se entiende el punto? Para mí no es un ataque que vos me digas esto es verdadero y esto es falso. Simplemente lo que entiendo es esto es verdadero y esto es falso. Punto. Claro, yo lo que te puedo decir, por mi experiencia y por los años y por también la humildad que uno va generando a través de los años, yo por ahí en una época también era un tipo medio como, no, la iglesia esta está mal, y bueno. Yo lo que considero hoy que la iglesia cristiana la componemos, la verdadera iglesia de Cristo la componemos todos los que creemos de verdad, de corazón en Jesús como nuestro Salvador, que puede ser dentro de la iglesia evangélica, como dentro de la iglesia católica, como dentro de las distintas religiones cristianas que aceptan a Jesús como Salvador y reconocen que necesitan de Él, en primer lugar, reconocer que somos pecadores y que no nos salva, tampoco nos salva la religión, no nos salva una denominación, nos salva Cristo, su obra en la cruz, justamente ahora estuvimos en Semana Santa, la obra de cruz en Cristo, su salvación, la que Él nos da por la fe, entramos a esta salvación.
creo que todo creyente, aún de la religión que sea cristiana, o sea, que sea en Cristo, por supuesto, ¿no? Formamos parte de esa iglesia que Jesús un día va a venir a buscar. No, no me gusta decir esta denominación está mal, esta religión está mal. Creo que los cristianos somos, la iglesia la formamos los creyentes, porque iglesia significa asamblea, asamblea de los llamados. Tiene una interpretación la palabra iglesia, y tiene que ver con eso, no tiene que ver con una religión, lo que yo conozco de lo que he estudiado, ¿no? Ajá, ajá. Entiendo, pero para poder comprenderte mejor, te lo digo como introducción a esto, a la pregunta. Cuando yo hablo de denominaciones, no hablo en el sentido de menospreciar a las personas que componen dicha denominación. Yo no digo la denominación unicitaria es falsa atacando al sujeto que compone dicha denominación. No, yo cuando digo X denominación o X enseñanza o X comunidad o X congregación es falsa, lo digo en el sentido doctrinal. Y acá es donde te pregunto, ¿vos crees que, porque anoté, vos decías la doctrina, la religión no salva, sino que solo Cristo salva? ¿A qué te referís con eso? Para poder entenderte mejor. La obra de Jesús en la cruz, la prédica del Evangelio, que Él es el único salvador de nuestras vidas, mediador, que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, ni tampoco practicando una religión con una estructura, me refiero religiosa, que digo, bueno, si yo cumplo esto, eso me salva. No, no me salva. Vos sabrás, debés conocer Biblia, vos sabés que dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto, como el antiguo falló porque los seres humanos somos pecadores y no podíamos cumplir sus leyes. Estamos en un nuevo pacto que es en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, que es por la fe ahora. Entonces en este nuevo pacto somos salvos por la fe en Él. Es más, Dios pone ese sentir de amar a Dios y al prójimo Él mismo. Cuando creemos en Él, por ejemplo yo, una persona que no tenía interés por Dios ni por el prójimo, cuando me encuentro con Cristo, cuando lo acepto como mi Salvador, mi vida cambia totalmente y empiezo a amar a Dios de una manera impresionante que antes no me interesaba. Empecé a querer leer la palabra de Dios, a querer orar, a querer estar con otros cristianos, a hacer trabajo de solidaridad, ayudar a otros. Y yo era totalmente diferente, tenía 17 años, imagínate. En una edad que yo tenía que estar de joda, hablando mal, empecé a involucrarme en servicio a la gente, y eso lo hizo Dios, eso es un milagro. Lo que se llama en la Biblia nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu. Yo había pasado por la Iglesia Católica, como digo, comunión, y yo jamás había tenido ese encuentro con Dios. Me pasó con estas personas, y bueno, y de ahí mi vida se transformó. De los 17 años, tengo 54, y no dejé de seguirlo. Puedo haber Entiendo. errores, por supuesto, en mi vida, pero siempre hacia un norte, y no dejo. Yo ahora formé este grupo, que si bien el nombre a veces suena mal, pero no es la idea de hacer pareja solamente, es un grupo para ayudar a los que están solos, que han enviudado, han divorciado y la están pasando mal, y yo hice un grupo para, más que nada de amistad, y luego si alguna persona se cruzara y si gustara. Entiendo. Entiendo. ¿Sabes qué pasa? Gustavo? Es que te anoté varias cosas que fuiste diciendo. Lo que pasa es que utilizas, quizás sin darte cuenta, estoy seguro sin darte cuenta, en realidad es una trampa del lenguaje, ¿no? Porque vos decís, la religión no salva, sino que solo Cristo salva. Parece muy piadoso eso, parece lleno de espiritualidad, pero en realidad es una falsa oposición. ¿Por qué? Porque la pregunta verdadera es, ¿dónde está Cristo actuando hoy para salvar? Y según el Evangelio de Juan, dice que el Evangelio de Juan afirma que para salvarse hay que cumplir los mandamientos para ser amigo de Dios. El apóstol Juan dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo, de manera que está engañado, ¿no? Entonces, parece... ¿Cómo? El mandamiento de Dios hoy por hoy en Cristo es amar al prójimo. Claro, y amar al prójimo y a Dios significa obedecerle, ¿no? Significa obedecer sus mandamientos. Entonces, ahí cierro con esto y vos después, si querés, me vas diciendo en lo que pensás, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿dónde está Cristo hoy para salvar? No puede ser, y bueno, está en cualquier lugar,
porque Dios salva, ¿no? Haciendo una especie de religión hippie donde no importa en la iglesia que estés, lo importante es profesar que Cristo salva y con eso va a ser suficiente. Claro, ciertamente, Cristo, pero déjame terminar, porque yo te dejé hablar, déjame terminar la idea y después te dejo hablar, no tengo problema. Claro, Cristo salva, ciertamente Cristo salva, pero no salva sin los medios. Ciertamente Dios instituyó medios de gracia, ¿no? Es decir, Cristo es la causa principal de la salvación, pero la iglesia y los sacramentos son instrumentos reales de esa salvación. No salva en lo abstracto, no salva en el aire, no, salva a través de medios de salvación. Entonces, negar esto es como decir que el médico cura, pero sin la medicina. Claro, el médico cura, pero con la medicina. Cristo salva, pero con los medios de gracia. Entonces, es absurdo decir que el médico cura solamente con palabras bonitas. No, el médico no cura solamente con palabras bonitas, sino que utiliza los medios necesarios para poder curar a la persona. Ahora, paso al segundo punto y después te dejo hablar a vos, no tengo problema. Cristo fundó algo visible, no fundó una idea abstracta. Cristo no vino a fundar filosofías humanas, sino que fundó una iglesia visible. Jesucristo no dejó ni un libro, ni dejó letras cayendo del cielo, ni millones de interpretaciones personales para que cada uno se forme su iglesia y llame a las personas. Y solamente con decir Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, solamente con repetir esto como si fuera un mantra, como si fuera algo New Age, como si fuera algo nueva era, ya con esto ya sos salvo. No. Jesucristo fundó una iglesia con autoridad, con sacramentos y con una estructura visible. Vos decías que Dios no salva a través de la estructura. Yo digo no, Dios sí salva a través de una estructura visible, a través de una iglesia, a través de sacramentos que Él mismo instituyó. De la misma manera que un médico salva a través de la medicina, bueno, Cristo salva a través de los medios de gracia. Entonces, decir que solo Cristo salva, pero la iglesia no, eso es falso, ¿sí? No es así porque a Cristo le ha placido instituir una iglesia. Y ya con esto cierro. Luego, vos decías, solo Cristo. No nos salva una religión, sino que lo anoté. Solo nos salva Cristo. Bueno, la Escritura no dice que nos salva solamente una relación personal con Cristo. Vuelvo a decir, como algo New Age, algo nueva era, algo abstracto y como bonitas palabras, revoleando versículos bíblicos al aire y sintiéndonos bonitos. No, la misma Biblia contradice a esa frase que vos decías, que no nos salva una religión, sino que nos salva una relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pedro escribe su primera carta y dice, el bautismo nos salva, lo dice literal. El bautismo nos salva, dice su primera carta a Pedro. Dice Juan, en su evangelio dice que el que no nazca, vos hablabas al principio de que habías nacido de nuevo. Bueno, se nace de nuevo a través del bautismo. Dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino. De manera que es necesario el bautismo para nacer de nuevo. ¿Ves? Todo el tiempo tenés los medios de gracia. Pedro va a decir que el bautismo salva, Juan va a decir que el que no nazca del agua y del espíritu, y Lucas o los evangelios, Juan 6, habla de la Santísima Eucaristía. De manera que hay una institución de medios de gracia visibles y tangibles que son medios de gracia para salvar al ser humano. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. ¿Sí? Entonces, eso no es una religión humana. Eso es Cristo mismo actuando a través de signos visibles. Y con esto me tomo 30 segundos y ya te dejo hablar. Es importantísimo que entiendas que cuando vos decís la religión no salva, estás llevándote puesto todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si la religión no salva, ¿por qué se debe predicar? ¿Por qué se debe formar la iglesia de Cristo? ¿Por qué se debe enseñar doctrina verdadera y no se debe enseñar doctrina falsa? ¿Por qué lo que lucharon los apóstoles en el Nuevo Testamento es constantemente contra las herejías y contra las falsas doctrinas? Entonces, parece ser que esto de Cristo sin la religión salva igual, parece ser un reduccionismo del Evangelio, porque en vez de 73 libros o 66 que debes creer que son palabra de Dios vos, debería haber dejado simplemente una página y con esa una página, con el solo hecho de decir arrepiéntete, cree en mí y ya está, con eso es suficiente. Pero en la práctica y en la religión cristiana no funciona de esa manera. Entonces, ¿Cristo salva? Ciertamente salva, pero Cristo no salva fuera de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso, rechazar la iglesia no es exaltar a Cristo, sino que rechazar la iglesia es rechazar el modo que Cristo mismo quiso salvarnos. Y con eso ya te dejo.
¿Se entendió? No, lo que pasa es que por ahí yo no, a ver, no me explayé en este tema. Yo no digo que es así, que esto salva la prédica, si no, yo no hubiera conocido lo que conozco hoy y la experiencia que tuve yo. Si no hubo un cuerpo, una iglesia que me predicara y me adoctrinara, por supuesto. El cuerpo de Cristo, pero yo lo que te quise decir, me refiero a religión, no salva la religión de decir tal religión con tal nombre. Es como que yo dijera, bueno, la religión evangélica salva. Estaría diciendo una herejía. No puedo dar nombres de religión. Eso, Te hago una pregunta, Gustavo. ¿El cristianismo salva? la prédica de la iglesia cristiana, salva su prédica, por supuesto. Dios da dones. La Biblia dice que tenemos dones. Sa- De evangelista, dones de maestro, dones de los que pastorean o lideran. Obvio, dice que para el... pero, ¿sabes qué pasa, Gusti? Te lo digo de corazón. Tus respuestas parecen ser muy ambiguas. O sea, yo le pregunto, si yo te pregunto, ¿el cristianismo salva? Como cristiano vos me debes decir, es la única religión que salva. No hay salvación fuera de Cristo. Y la religión que instituyó Cristo se llama cristianismo. Ahora, dentro del cristianismo tiene que haber cosas aceptadas. Y mira, pensé en este punto. Dentro del cristianismo debe haber cosas aceptadas y cosas que se deben rechazar, las llamadas herejías. Entonces, y ahí es donde va a entrar el rol de la iglesia. Pero en tu caso, me da la impresión que la religión que vos profesás parece ser más una cuestión experiencial que una cuestión intelectual, en el sentido, no lo digo el intelectualismo, sino lo digo en el sentido de que la fe no anula la razón, la fe eleva la razón. Pero vos es como que aceptás la religión o aceptás, fíjate vos lo que haces, vos aceptás, vos salís de la iglesia católica, obviamente entiendo que ha salido como me ha pasado a mí porque yo fui protestante, fui católico, después fui 15 años protestante, cerca de 15 años protestante, y ahora por haber profundizado en la fe católica, he vuelto al catolicismo. Pero vos, parece ser que has vivido una experiencia y esa experiencia es el todo en tu vida. Bueno, yo no digo la experiencia, yo no digo, pero fíjate esto, yo no anulo la experiencia que tuviste, yo digo, vos, ojo con salir de la iglesia verdadera por una experiencia personal solamente. Yo digo, la experiencia personal está buenísima, pero no es solo. No dejé ninguna iglesia porque yo lo que hice fue una práctica que me llevaron mis padres. Uno lo hace acá en la Argentina, como en muchos países de latinoamericanos y centroamericanos y de Europa también. Seguí la religión que te impone. Yo no tuve un encuentro ahí con Cristo. Tuve por encimita algunas enseñanzas. Cuando yo te hablo de una experiencia, porque a partir de ahí yo empecé a creer. Antes no creía. Hacía algo que me enseñaba, por eso digo por religión, que me impulsaban mis padres. Pero yo cuando tuve mi experiencia fue a partir de ahí, cuando me hablaron el Evangelio, me hablaron la palabra de Dios, pero ahí está el obrar del Espíritu Santo. Otra explicación yo no te puedo dar, porque eso es algo que pasa muy internamente, que a mí me despertó la fe en Jesucristo y empezó una nueva historia, pero yo empiezo a leer la Biblia y tenés maestro. Pero eras un mal católico entonces. ¿Cómo un mal católico? Claro, vos a qué edad tuviste una experiencia, según lo que vos decías. ¿A qué edad tuviste esa experiencia? Mal católico, a mí no me importa el nombre. No, pero te voy a explicar por qué es importante. Te voy a explicar por qué es importante. Yo te lo voy a explicar. No tenía fe en Jesús. No claro. Lo conocía y no lo experimentaba como lo experimentaba. Ahí va. Una experiencia de partida. Fantástico. Como le pasó a Saulo. Pero a mí también me pasó lo mismo. Para poder después empezar a creer en él y seguirlo. Pero a mí me pasó lo mismo que a vos. Fíjate vos. Yo me siento identificado con lo que vos decís. Yo nací católico, mis papás de tradición católicos, me mandaron a una iglesia católica y yo no sentí una experiencia, fíjate vos, no sentí, que no significa que no haya tenido experiencia con Dios en la iglesia católica, no significa que no la haya tenido, pero no sentí de la manera que sentí dentro del protestantismo. Ahora bien, fíjate vos, sabiendo que la fe que da Dios es una virtud del entendimiento, la fe es una virtud del entendimiento y no es una sensación de fuego o sensación de frío,
igual te equivocás, vos me querés tirar para el lado pentecostal, no. No, pero no digo eso. Saca Estudiar la Biblia, sea la que sea, sea la experiencia que sea. lo que estaba teniendo era un nuevo nacimiento en Cristo. Pero es que yo no, mira vos lo que vos decís. Vos hablás de que tuviste un nuevo nacimiento en Cristo después de que leíste la Biblia, independientemente de la experiencia que hayas tenido. Pero yo no estoy menospreciando la experiencia, Gustavo. Yo no estoy menospreciando la experiencia. Yo en ningún momento digo la experiencia que vos tuviste no viene de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Yo no digo eso. Yo no te vengo a predicar a vos de lo que ya tenés. Yo lo que te vengo a predicar es lo que te falta. Si yo hubiera solo, fíjate lo que te voy a decir, si yo solo me hubiera quedado con mi experiencia personal con Cristo, lejos de la Iglesia Católica, yo seguiría siendo protestante. Yo seguiría siendo pastor si me hubiera quedado solamente con la lectura de la Biblia después está el estudio uno. Pero totalmente, pero yo no me refiero a eso. Yo lo que digo es, no es solamente lo que legitima la religión verdadera no es mi experiencia personal. O sea, vos pudiste haber tenido una experiencia personal y yo no la niego. Yo no digo no fue Dios. Fíjate lo que yo te digo. Yo no digo no fue Dios. Seguramente tuviste una experiencia con Dios, pero no para avalarte a vos. Una experiencia que tuve yo. O sea, no soy yo solo, o sea... Pero no digo, pero es que creo que no me estoy sabiendo explicar yo. Yo también la tuve, Gustavo. Yo también la tuve a la experiencia personal, sentimental con Dios, luego de haber salido de la Iglesia Católica por ignorante. Yo también la tuve. Lo que yo estoy diciendo es que a vos, ni a mí, ni a ninguno de los dos, nos legitima tener la verdad plena en la experiencia personal con Dios. Solamente estoy diciendo, una cosa es la experiencia personal con Dios que podamos tener y otra cosa es que esa experiencia personal con Dios valide mi creencia. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios busca hacer el bien a todas las personas. Busca hacer el bien al ateo, al agnóstico, al pentecostal, al presbiteriano, al no teísta, al hinduista, al Hare Krishna. Busca hacerle el bien constantemente, a través de las cosas hechas. Constantemente busca hacer el bien. Pero yo no digo que tu experiencia no fue con Dios. Yo lo que te digo es, ojo, ¿por qué? Porque la experiencia personal no valida mi creencia como la verdadera creencia, aunque yo tenga una Biblia bajo el brazo y aunque tenga un montón de comentarios bíblicos. Solamente digo eso. La verdadera fe no se trata de una experiencia personal, sino que es una virtud. Es una virtud del entendimiento. La experiencia la confirma la palabra de Dios cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a descubrir lo que me estaba pasando a mí en esa experiencia. O sea, la Biblia es la que a mí me fortalece mi experiencia y empiezo, a poner... Perfecto. Pero yo no estoy diciendo que no sea así, Gusti. Yo lo que te estoy diciendo es que vos vas a tener una experiencia muy buena, pero va a haber un unicitario que va a tener una experiencia muy buena, va a haber un testigo de Jehová que va a tener una experiencia muy buena, va a haber un mormón que va a tener una experiencia muy buena, y todos van a decir de sí que tienen con una Biblia que a través de sus sentimientos ya saben que tienen la verdad. No, una cosa es que Dios sea bueno y nos ayude a direccionarnos hacia Él, y otra cosa es validarme a mí porque tuve una experiencia con Dios, porque tengo una Biblia. La secta, no creo, los mormones, los testigos de Jehová se rigen más por una estructura, como te digo yo, no por algo a mí. Pero el problema no es tener una estructura, hermano. Mira, de una persona como yo, adolescente, de 17 años, egoísta, rebelde, de golpe, en meses nomás, me transformo en una persona que quiero a mis viejos ayudarlos en todo, ayudar Total. a mi abuela, quiero predicar el evangelio. No fue una cosa así que vos decís, bueno, porque estuviste en una religión y te... No, a mí me pasó algo internamente. Pero ¿ves que vos reducís la religión a tu experiencia? ¿Ves que validás lo que vos enseñás por tu experiencia? Después empiezo a estudiar la palabra de Dios y empiezo a dar cuenta, obvio, te va transformando la misma palabra de Dios. Claro, pero Gustavo, una cosa es que vos te expongas a la palabra de Dios. Una cosa es que vos te expongas a la palabra de Dios. Que sin lugar a dudas, la palabra de Dios te va a proveer cambios, porque es palabra de Dios. Ahora, lo que vos no podés hacer es, porque la palabra de Dios a vos te cambió, por lo tanto, vos te validás lo que vos crees como válido
y te legitimás a vos como para poder determinar lo que es verdadero y lo que es falso. Mi propia verdad, o sea, yo me tuve que arrepentir y cambiar mi patrón de vida. Fantástico, pero no es ese el punto, hermano, no es ese el punto. El punto es que vos, por ejemplo, para decir eso es herejía, no podés basarte solamente en la Biblia, porque va a haber otro con la misma Biblia que te va a decir, no, la herejía la enseñás vos. Y va a haber otro que te va a decir, no, ustedes dos son unos herejes, porque yo con la Biblia determino que ustedes están equivocados. Mira, yo te pregunto algo y te lo voy a demostrar. Para vos, ¿el bautismo salva o no salva? Vos dijiste hoy del bautismo, yo te digo algo, Jesús dijo, el que crea y sea bautizado. ¿Para vos salva el bautismo o no? Primero tiene que estar la fe. Te pregunto, para vos el bautismo salva? Para mí el bautismo es una confesión de fe. ¿Eso significa que salva o que no salva? Echarme agua no me salva. El bautismo. No digo darte una ducha después de un partido de fútbol. Te pregunto, ¿el bautismo salva o no salva? La fe, en primer lugar. ¿Eso significa que salva o que no salva? No, no salva. El agua no me salva. No hablo de la ducha después del partido de fútbol. Digo, ¿el bautismo salva o no salva? Respóndelo, ¿salva o no salva? Si creo me bautizo, sí, pero si me Entonces, creo, no tiene sentido. El bautismo, si yo bautizo a mi hijo, que es bebé, ¿el bautismo lo salva o no lo salva? Primero que eso es otro tema para hablar, para mí no. Fantástico, pero para vos, el bautismo, si yo bautizo a mi hijo, ¿lo salva o no lo salva? Pero inocente. Está bien. Tuviera que partir para la eternidad, es inocente. ¿No tiene pecado original el bebé? ¿Tiene la tendencia al pecado? ¿Tiene pecado original o no? No pecó. ¿Tiene pecado original o no? Pero no pecó. Entonces, ¿no tiene pecado original? El pecado original es la tendencia a hacer el mal, pero cuando vos si no pecás, no se puede. Pero ¿ves que con la misma Biblia crees en herejías? ¿Ves que vos con la misma Biblia crees en herejías ya condenadas por la iglesia? Mira. De los niños. Jesús. Te pregunto, ¿para vos la Eucaristía es verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad? No. ¿Ves? Entonces, crees herejías con la misma Biblia y no te estás dando cuenta por tu experiencia personal con Dios, que es bueno y que te la da. Yo te lo respeto, pero no creo, es un simbolismo que se interpreta mal. Nunca Jesús dijo, yo soy la puerta, soy un buen pastor y no me imagino a Jesús como una puerta, ni porque haga un ritualismo se va a convertir la puerta en Jesús. ¿Ves? Pero ¿ves que con la misma Biblia enseñás y crees herejías y no te das cuenta? No es herejía para mí. Bueno, es para vos, claro. Pero el testigo de Jehová tampoco cree que enseñe herejía. El mormón tampoco cree que enseñe herejía. El mormón no cree que enseñe herejía. El testigo de Jehová no cree que enseñe herejía. ¿Y sabes lo que dice? Para mí, el unicitario no cree que enseñe herejía. Y dice lo mismo. No, porque para mí la Biblia dice tal. Pero se van totalmente fuera de tema. O sea, pero vos te estás yendo de tema. Vos estás creyendo herejías, como por ejemplo que los bebés no tienen pecado original y eso es una herejía. No. Una cosa es que venimos con pecado original que nos lleva al pecado cuando somos, con uso de razón, pecamos. Porque si no pecáramos, justamente el único que no pecó fue Cristo. ¿Vos sos pastor? No. Estuve en un momento, hace tiempo atrás, sí, tuve una congregación y después ya no. Pero fuiste pastor. Ponele, sí, pero no de estudio, no que hice una carrera pastoral. No. Claro. Pero tuve sí una pequeña congregación. Ok, Gusti, mira, me encanta hablar con vos porque sos muy respetuoso, independientemente de las correcciones que intento hacer. Y del fulgor de las conversaciones, somos dos varones y nos respetamos y está muy bien. Las puertas abiertas acá las veces que quieras, así que cuando quieras volvés a subir y charlamos de lo que quieras, de verdad. Yo también me tengo que ir, no quería Dale. Me van a decir, este se va. No. Cargar el celular se me está acotando la batería. Dale follow y seguime. Trabajar, ¿viste? Y tengo que bañar, bueno. Pero dale. Te vi, me gustó cómo lo llevas, también sos respetuoso. Muchas gracias, igualmente. Y quiero aclarar a un Julio que dice ahí, porque no me gusta cuando me tira. No, pero no le des bolilla, escuchá. No necesita hacer nada, dice, no. No te preocupes. Dame follow ahí en el canal, así charlamos otra vez. Dale. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias.